Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos una vez más al Museo del Prado. Hoy les agradezco especialmente su presencia aquí en una tarde tan aciaga y tan desapacible. Y se lo agradezco también especialmente porque para mí también hoy es un día un poco especial. No quiero que lo sea mucho, pero sí es un poco. Porque, bueno, como saben, yo soy José Luis Díez, el jefe de las colecciones del siglo XIX de este museo, y seguramente será la última conferencia que dé en este museo en mi calidad de jefe de las colecciones del XIX, puesto que dentro de unas semanas me haré cargo de la responsabilidad de la dirección de las colecciones reales de Patrimonio Nacional. Con lo cual es mucho lo que allí me espera después de 26 años en el Prado y nada mejor que acabar este periplo aquí. Espero que mis queridos compañeros me sigan llamando para dar alguna conferencia sobre el 19 aquí y que no se me olvide. Pero sí que en esta tarde, que será, como le digo, seguramente la última charla que dé en mi calidad de responsable de las colecciones del 19, iniciamos un ciclo de conferencias que tiene que ver de manera muy troncal con la pequeña, no exposición, nosotros no le queremos llamar exposición, sino presentación de colecciones. Alguna vez hemos hablado ya de ello, como cuando instalamos las colecciones del siglo XIX del museo en las salas de Villanueva, quisimos reservar una última sala en el recorrido, después de la sala de Sorolla, para presentar aquellos conjuntos, aquellas colecciones, aquellas obras poco vistas, restauradas, recién adquiridas o que, de alguna manera, no tenían un hueco en las colecciones permanentes del Prado. En nuestra conciencia de que las colecciones de pintura del siglo XIX del Prado alcanzan más de 2.600 pinturas y que de ellas poco más de 150 se podían exponer de manera permanente en las salas del edificio de Villanueva, pensábamos que era muy conveniente reservar esta última sala para que asomaran allí, como les digo, conjuntos o obras que habitualmente no pueden exponerse de manera permanente. Una de nuestras preocupaciones, hay muchos conjuntos y muchas pinturas, pero una de nuestras preocupaciones de hace años en este sentido era poder dar luz a un conjunto extraordinariamente singular, muy bello, muy sugerente, muy raro, muy impactante también, de obras que a principios del siglo XX había donado al Museo de Arte Moderno Rogerio de Gusquiza, un pintor al que vamos a dedicar la charla de esta tarde, pero que en su vida, en su trayectoria, estaba radicalmente marcada por la presencia, por la influencia del mundo wagneriano, de las óperas de Wagner, de los personajes de Wagner y también de la filosofía de las leyendas wagnerianas, como veremos a continuación. Todo este conjunto de pinturas, de dibujos, de estampas e incluso de una escultura jamás habían visto la luz pública en las salas del museo, desde luego en las salas del Museo del Prado, cuando era también uno de los conjuntos más singulares, más atractivos y más elocuentes que ha dado el arte simbolista español. Un periodo, el simbolismo, un periodo entre siglos, el XIX y el XX, muy poco estudiado todavía en nuestro país, pero que tampoco podía asomar de manera regular en las salas del Prado. Este conjunto, como les digo, ha permanecido oculto, almacenado, durante un siglo prácticamente entero, y estábamos buscando siempre la ocasión de poderlo mostrar. La ocasión nos ha venido dada con el segundo centenario del nacimiento de Wagner, en el que de esa manera todo el mundo celebraba a Wagner y el Prado tenía una ocasión muy especial de celebrarlo también, mostrando estas obras, este conjunto donado en su día por el pintor, por el artista que los creó. Así, en esta última sala, que llamamos nosotros de presentación de colecciones, presentamos durante un año, se inauguró a finales del año pasado, presentamos este conjunto de pinturas
pinturas, dibujos, estampas y una escultura dedicadas por Rogerio de Gusquiza al Parsifal de Wagner. Hablaremos a lo largo de esta charla y del ciclo de conferencias que vendrán a continuación sobre este conjunto, una muestra, una exposición, pequeña exposición o presentación de colecciones al que nosotros hemos elegido como lema, como título, Das böse Band, que es el lema que el propio Rogerio de Gusquiza escribe, como veremos, en uno de los grabados de este conjunto. El mal se desvanece, se disipa o desaparece, y que como lema, como emblema de lo que significa la ópera Parsifal en la filosofía wagneriana, ¿no? Hablará de este conjunto en concreto, hablará mi compañero Javier Barón en la próxima conferencia. Les voy a decir de manera muy somera cuál va a ser el contenido de este ciclo de conferencias. Javier Barón hablará en la próxima conferencia exclusivamente sobre Gusquiza y Wagner, o Wagner en la obra de Rogerio de Gusquiza, con lo cual esta tarde, cuando pasemos por la obra wagneriana de Gusquiza, lo haremos de una forma fijándonos muy fundamentalmente en aspectos formales, no en aspectos iconográficos. A continuación, la siguiente conferencia la dará Lourdes Jiménez y nos hablará sobre la influencia de la iconografía wagneriana en la pintura española de fines del siglo XIX. La siguiente charla correrá a cargo de José Luis Tellez, a quien todos ustedes conocen como uno de los más significativos críticos y conocedores del mundo de la ópera, extraordinario orador y que nos ilustrará, nos desmenuzará desde el punto de vista musical la ópera del Parsifal. Y, finalmente, mi compañero en el Departamento del siglo XIX, Carlos Navarro, nos hablará sobre la iconografía wagneriana en la pintura europea de su tiempo, ¿no? A eso, el área de educación del Prado está también preparando una serie de actividades directamente musicales que tienen que ver con la obra wagneriana, y creemos que esa era la mejor forma en que el Prado podía celebrar y dar luz a la vez a este homenaje wagneriano hecho por un pintor español. Eso ya choca mucho, ¿no?, que un pintor español conociera directamente y tuviera una amistad, si no amistad, porque vio a Wagner 4 veces, pero sí un conocimiento directo y extraordinariamente intenso y definitorio para su vida, como fue Rogerio de Gusquiza. Vamos a ver, como les digo, en esta primera conferencia, un panorama, un recorrido por lo que es la obra de Gusquiza, que fue pintor, que fue mejor dibujante que pintor, fue muy buen grabador, también fue escultor y es un artista muy poco tratado o no demasiado considerado hasta ahora por la bibliografía. Por lo tanto, es muy difícil con los pocos materiales que tenemos reconstruir de una manera completa o de una manera suficientemente densa la obra y la trayectoria de Gusquiza. Yo creo que a lo largo de esta charla, en el recorrido que vamos a hacer, vamos a ver muy bien cuál es el transcurso de su transcurso vital y también su transcurso estético y espiritual. Como les digo, es uno de los grandes maestros del simbolismo español, periodo todavía muy poco estudiado, con conexiones muy interesantes con los movimientos internacionales simbolistas de su tiempo, y veremos este recorrido general en el que me van a disculpar de entrada, puesto que la poca consideración que ha tenido el arte de Gusquiza hasta ahora hace que muchas de las imágenes que les pongo sean imágenes en mala calidad, por un lado, sacadas de repertorios de catálogos de subastas, de cosas que se han vendido suyas, generalmente fuera de España, y también de mala calidad, o en fotografías en blanco y negro de obras perdidas o desconocidas en su paradero actual, ¿no? Me interesa que veamos también la obra de Gusquiza, fundamentalmente a través de los ojos, más bien de los ojos o de las palabras de quien fue su mentor y biógrafo fundamental, que fue Aureliano de Beruete y Moret, hijo, como saben, director del Museo del Prado,
hijo de Aureliano de Beruete Moret, el pintor, y uno de los personajes intelectualmente más destacados de la España de su tiempo, fervoroso admirador de Wagner, perteneciente, como lo hiciera Egusquiza, a la Asociación Wagneriana de Madrid, y el primero que, con su olfato intelectual y estético, advirtió la singularidad y el interés de la obra de Egusquiza. Beruete, en el año 1918, es el encargado de redactar la monografía que tienen ustedes a la derecha y que sigue siendo el catecismo absoluto para la valoración y para el conocimiento de la vida y de la obra de Egusquiza. Lo hizo a tenor de una petición que le hiciera la hermana de Egusquiza, Consuelo de Egusquiza, a los poco de morir el artista, y son sus palabras y son sus textos los que nos van a guiar a lo largo de esta charla en el recorrido de la obra de este pintor, como les digo, de una personalidad extraordinariamente singular, muy sugerente, muy atractiva y que, desde luego, merece un sitio de primera consideración en la pintura simbolista española de finales del siglo XIX. Bien. Egusquiza nace en Santander el 20 de julio de 1845. Su padre, Ramón, era un hombre de negocios, un hombre de talante liberal, lo que desde el principio a Egusquiza le favorece el que viaje con su padre y pueda salir de su Santander natal con su padre, y sobre todo le marca, como a muchas personas, la personalidad de su madre, María Dolores Barrena, que era una mujer extraordinariamente aficionada a la música y era una arpista aficionada, es decir, en el seno familiar, infantil de Egusquiza ya se huele el ambiente musical y una mirada hacia si no la vanguardia, en los movimientos artísticos franceses, puesto que su madre era de ascendencia francesa, su segundo apellido era de la Rose, aunque muere siendo Egusquiza muy niño, en 1855, cuando el artista tenía 10 años, marca de manera muy contundente, como les digo, esos años iniciales, como a todo niño, la cercanía musical de la afición de su madre. En este mundo de hombre de negocios del padre hace que Rogelio de Egusquiza acompañe a su padre a París, en los viajes que hace como hombre de negocios. Le acompaña primero a París en 1860, en 1862 hace un viaje con su padre también a Inglaterra, Bélgica, Holanda y Alemania, y en París, muy fundamentalmente, con esa mirada francesa que les decía al principio, entra en contacto, no llega a ser discípulo, pero entra en contacto con Léon Bonnat, el gran pintor realista francés, profundamente influido por la pintura española, por la tradición española, uno de los artistas que también más influyen en un círculo de pintores españoles de su tiempo como maestro, y en estos primeros años de Egusquiza está fuertemente marcado por esa mirada española que curiosamente tiene a través de la obra de Léon Bonnat. Y las primeras obras de Egusquiza, como ven en fecha muy temprana, esto está hecho cuando Egusquiza tiene 20 años, esa mirada realista, cercana, con una paleta muy sobria, muy contenida, a base de ocres y de oscuros, le acerca mucho a la tradición española, ¿no? Y el propio Aureliano de Beruete nos cuenta en todos los textos que vamos a extraer, espero no ser muy pesado, pero me parecía muy elocuente no hablar yo, sino que el propio Aureliano de Beruete hablara por sus palabras sobre el arte de Egusquiza. Están extraídos de esta monografía que les decía de Egusquiza. Aparte de esta monografía, no quiero dejar de decir que en el año 1995 se hizo una exposición sobre Egusquiza en Santander, que de manera muy fundamental se basa en la monografía de Beruete para trazar la biografía del artista. Como ven, ya Beruete nos dice que en la primera manera, lo que él llama la primera manera de Egusquiza, sus primeras obras estaban francamente inspiradas por el arte imperante de entonces y más bien se debían a la tradición del carácter español que no la francesa. Su tonalidad es oscura, colores enteros, la composición sobria, la factura suelta y el dibujo más atrevido que sabio, cosa disculpable en un artista joven y de aspiraciones. Es decir, los fallos de dibujo se los perdonamos porque esto sucede en cualquier artista joven. Por supuesto, siempre está detrás de la tradición española esa mirada en el ennoblecimiento de un personaje vulgar al que Egusquiza también, como hiciera Velázquez, convierte en un filósofo. Piensen que en el año 65,
tiempo, muy recién, junto a este año, un año antes, Rosales había revolucionado el panorama artístico español de su tiempo en 1864 con la presentación en la Exposición Nacional de Bellas Artes de su cuadro Doña Isabel la Católica dictando su testamento, es decir, el cuadro que marca la vuelta de la mirada de los artistas españoles hacia la tradición española a través de los ojos y de la pintura de Velázquez. Por tanto, esa mirada hacia lo moderno, mirando hacia la tradición, es algo que Egusquiza, a través de León Bonnat, toma en estas primeras obras. Esto que les traigo aquí es una obra completamente inédita, no se asusten por ello, pero sí que también me quiero traérselo, aunque esté así, porque es el resultado también del trabajo que durante años y años venimos haciendo aquí en el área de pintura del siglo XIX del museo, que, como les digo, pues tiene casi 3.000 pinturas. Miren, estamos ultimando ahora mismo el catálogo general de las pinturas del siglo XIX del Museo del Prado. Eso supone, como pueden imaginar, la revisión una a una de todas estas obras, y las últimas que quedaban por revisar eran aquellas que se encontraban en peor estado, estaban enrolladas o estaban con el aspecto que ustedes ven. Obras que no se veían hacía muchísimo tiempo y, como les digo, hemos podido acceder ahora en estos últimos tiempos. Pues bien, entre ellas se encontraban entre lienzos recuperados después de la Guerra Civil, metidos en una caja, se encontraba perfectamente inventariado, pero como obra anónima, escena de un moribundo o algo así, anónimo, escena de un moribundo, se encontraba este lienzo que, cuando accedemos a él y lo vemos con detenimiento, descubrimos con gran sorpresa nuestra que se trata de una de las primeras obras reconocidas de Rogerio de Egusquiza, presentada en su momento a la Exposición Nacional de Bellas Artes. Este descubrimiento ha sido hace muy poco tiempo, solamente nos ha dado tiempo a lavarle un poco la cara, y de este estado en el que ustedes los ven así, el cuadro estaba sin bastidor y sin marco, metido, como les digo, en una carpeta. De momento, lo que nos ha dado tiempo a hacer ha sido ponerlo en su bastidor, reentelarlo y convertirlo ya en un gran cuadro. En lo que nos falta es ya proceder a su reintegración. No se asusten por la cantidad de faltas que ven ustedes en la imagen, porque el cuadro quedará fantástico en el momento que se restaure, es perfectamente recuperable. Pero fíjense qué original es el tema presentado por Egusquiza como uno de sus primeros cuadros públicos, pero se habrán dado cuenta inmediatamente cuánto le debe al testamento de Isabel la Católica, presentado 2 años antes. Es decir, es tal el impacto que produce en la pintura española el cuadro de Rosales que Egusquiza, queriendo hacer un giro intelectual a la misma composición, escoge un tema tan poco español y tan raro incluso en la iconografía italiana, como es la figura de Miguel Ángel prosternándose delante del cadáver de Vittoria Colonna, para hacer su interpretación personal del arte de Rosales, ¿no? Pero sí me quería traérselo, aunque fuera en este estado, porque es una obra absolutamente inédita. Se tenía noticia de ella en la bibliografía, pero se daba por perdida, sin localizar, y afortunadamente que sepan que la tenemos en el Prado y que, si Dios quiere, pues dentro de poco volverá a la luz como una de las obras primeras y más interesantes de ese momento juvenil del artista. Como les digo, en estos primeros años, Egusquiza trata este tipo de figuras de paleta terrosa, figuras grandes, y que lo único que hacen es seguir la tradición de lo que es la moda de un tipo de pintura dedicada al mercado, en el que él se va a imbuir en los años siguientes, de mosqueteros, de personajes del siglo XVII, siempre en actitudes pintorescas que van a llamar un poco la atención de esa clientela burguesa de esos momentos, ¿no? Siempre cada vez más acercándose, alejándose
alejándose de esa paleta terrosa y sobria, española de alguna manera, y acercándose más a ese gusto por lo decorativo, por los colores vivos, por el detalle virtuoso en los objetos accesorios, como ven ustedes en la representación, en este caso de esta cerámica, o también de los elementos pintorescos narrativos, ¿no? El guante caído en el suelo, los naipes, es decir, y una silla caída, es alguien, este mosquetero o este caballero está mirando a alguien que acaba de irse después de haber perdido una partida de naipes, y esos elementos narrativos que llaman la atención por lo pintoresco van a triunfar en esta primera pintura esta primera manera de pintar de Rogerio de Egusquiza, que enseguida él se mete o se incluye en esta línea de cuadritos de género, de figuras ambientadas en los siglos anteriores, con un carácter esencialmente decorativo que le van a dar una primera sustento, una primera forma de vivir. Es un momento también en el que Egusquiza está ensayando, como todo joven, está ensayando o está buscando su lenguaje propio con el que definirse, su lenguaje propio con el que expresarse pictóricamente. Y también se ensaya este tipo de pintura a lo nórdico, vamos a decirlo así, con un dibujo muy marcado, con una estética estilizada en cuanto a la belleza ideal de los modelos y en cuanto a la búsqueda o a la recuperación de lo medieval, tanto en los argumentos como en la forma de plasmar el color y los detalles decorativos, que da algunas obras especialmente interesantes como estas que están viendo ustedes aquí, ¿no? Son figuras muy rotundas, figuras muy construidas, con unos colores muy vivos, en un momento en el que Egusquiza está buscando, como les digo, su forma de expresarse, está buscando también una forma de llegar a una clientela que le garantice un sustento, y su mirada la pone muy fundamentalmente en lo que está de moda en ese momento en el mercado internacional, que es la pintura preciosista, la pintura virtuosa, de detalle colorista y pintoresca, que pone de moda el gran maestro de la pintura, vamos a decir, comercial, en el mejor sentido de este momento, que es Mariano Fortuny. Es decir, el éxito desbordante que tiene la pintura de Fortuny y la pintura de los seguidores de Fortuny, que inundan el mercado internacional desde París a Estados Unidos, hace que una legión de pintores, y entre ellas Rogerio de Egusquiza, se imbuya en este barco y se dedique a hacer este tipo de pintura poco personal, pero que le garantiza un sustento y unos ingresos seguros, ¿no? Nos dice esto Aureliano de Beruete. Raimundo y Ricardo de Madrazo, piensen que Raimundo y Ricardo de Madrazo, hijos de Federico de Madrazo, son cuñados de Fortuny, es decir, todo queda en familia, y cuando Fortuny muere son los que se quedan custodios de su atelier, su hermana Cecilia había quedado viuda de Fortuny, y ellos son los encargados un poco de custodiar las colecciones que Fortuny había dejado. Y como ven, Egusquiza trabajó con Ricardo y con Raimundo en el estudio de Fortuny, y allí se imbuye de esa manera de hacer, de esa manera de interpretar estos cuadros anecdóticos de género con los que realmente Egusquiza quiere buscar un sitio en el mercado de su tiempo, y se dedica a hacer este tipo de pintura. Recuerden las obras de Raimundo de Madrazo, recuerden las obras de Fortuny, recuerden tantas y tantas obras de tantísimos pintores que inundan el mercado internacional, en la que sobre todo prima el gusto por el incluir la mayor cantidad de elementos decorativos posibles en las composiciones. Son generalmente composiciones protagonizadas por mujeres, por damas, vestidas con trajes lujosos, siempre con el detalle japonés de un paipai, de un biombo, con la piel del tigre como alfombra, de detalles, como ven, flores, es decir, siempre con elementos accesorios y decorativos que van a tener un extraordinario
mayor éxito en la pintura de este momento, ¿no? Es en este mismo momento, cuando está trabajando con Raimundo y con Ricardo de Madrazo, cuando la cercanía con Raimundo le hace pintar una serie de retratos, pocos, pero muy interesantes, muy cercanos a la estética francesa de este momento. Se aleja de estos pequeños cuadros decorativos y hace retratos muy potentes, de una fuerza expresiva muy grande, como este que tienen ustedes aquí de Josefa de Ochoa, hermana de Eugenia de Ochoa, mujer de Raimundo de Madrazo, es decir, todo se queda en casa, pero sí que Egusquiza aquí, en estos retratos grandes, hace un ejercicio realmente muy interesante de tratar la figura humana con un modelado muy rotundo, con unos colores muy planos, pero con una presencia física y pictórica realmente importante, como ven aquí. Este es otro retrato de Josefa de Ochoa. Fíjense, como siempre, el detalle oriental, el detalle japonés está presente, como en toda la pintura francesa de este momento. Y aquí tienen a Eugenia de Ochoa, la mujer de Raimundo de Madrazo, justo en ese... Bueno, aquí tienen a Raimundo de Madrazo con su pequeño hijo Cocó. Eugenia de Ochoa morirá inmediatamente después. Y es en este círculo de amistad y también de energía pictórica donde Egusquiza empieza a cuajar esta segunda manera, ¿no? La manera a lo Fortuny de este tipo de pintura de género. Nos dice Aureliano Berruete cómo Egusquiza produjo multitud de estas obras llamadas cuadros de género en los años siguientes. Son en general obras ligeras y acertadas, graciosas, de asuntos de sociedad generalmente, reuniones, conciertos, etcétera. Muchas de estas obras encontraron compradores en Francia, en Inglaterra, en los Estados Unidos. Su autor se hizo mundano, esto es interesante, ¿eh? Su autor se hizo mundano como su pintura, socio de los clubs, simpático, elegante y ameno, se le buscaba en la mejor sociedad y su estudio fue el centro de reuniones escogidas donde nunca faltaban artistas y mujeres bellas y distinguidas. Es decir, él se imbuye de ese ambiente mundano del París de su tiempo, fiestas, lujo, alta sociedad, colores, soirées, bailes de máscaras, tertulias, etcétera, algo que realmente va a tener mucha significación cuando poco después cambie por completo el rumbo de su vida, ¿no? Aquí les voy a poner de seguido, sin comentar mucho, pero para que vean este tipo de pintura, un tipo de pintura anecdótica que tiene siempre ese componente narrativo, se darán cuenta cómo, y eso también le pasa a otros artistas, no tanto al propio Fortuny, pero sí a Raimundo de Madrazo, cómo podemos hacer el juego de los 7 detalles para que nos encontraremos los mismos objetos decorativos en distintos cuadros. Es decir, utiliza los artistas, como recordarán y han visto muchas veces, tienen en sus estudios verdaderos atrezos de cosas que de una u otra manera van colocando en sus composiciones y las vemos una y otra vez repetidas. El biombo dorado, esta silla tan decorada, el paipai japonés, la piel de tigre, lo vamos a ir viendo en los distintos cuadros de Egusquiza, en los que siempre hay esta cosa narrativa, lánguida y como de novela por entregas, de la mujer que lee una carta a la vez que está añorando a su amado por unas fotografías y unos grabados que ven. Es decir, todo tiene ese componente curioso, pintoresco, tan del gusto de la clientela de este momento. Ven otra vez el biombo y siempre también con esa mirada ligeramente pícara o erótica, vamos a decirlo incluso, en un cuadro como este, aunque el título que le han puesto, Mujer con vestido azul, es una mujer que se está desnudando realmente, ¿no? Y se está quitando el vestido, seguramente después de un baile, porque aquí, en todos estos cuadros de señoras desvistiéndose o lánguidas, siempre todo pasa después de un baile, no sabemos muy bien por qué, pero en este caso está claro cuál es el motivo de tal. Fíjense. Este es ya el epítome, el sumum de la obsesión por acumular elementos decorativos que, como ven, son muy predominantes los elementos orientales, japoneses, las telas, los biombos, las muebles de laca, sobre todo porque es eso lo que busca la clientela y los marchantes de ese momento que compran por lotes a estos pintores este tipo de obras para luego colocarlos fundamentalmente en el mercado
europeo, pero sobre todo en el mercado americano, ¿no? Y sobre todo son ejercicios de destreza, de virtuosismo, de gusto por el detalle, de gusto por la capacidad descriptiva de todos y cada uno de los elementos. De nuevo, el pai aquí metido en un jarrón, los abanicos enmarcados, los biombos, la chistera del niño, es decir, todo, allá aquí hasta una piel de oso, es decir, todo lo que abunde en un material decorativo, cuanto más trabajo haya en ese sentido, más valorada será este tipo de pintura, ¿no? Que para nosotros resulta extraordinariamente cursi y no nos gusta nada, ¿no? Está muy alejado a nuestro gusto contemporáneo, pero piensen que realmente lo que hace aquí Egusquiza es obedecer y servir a este tipo de mercado, a este tipo de demanda, ¿no? Mientras tanto, como les digo, hace algunos retratos rotundos de mucha presencia, en que la figura de la modelo está, y le sonará mucho el rostro de esta mujer, porque no es ni más ni menos que la misma Aline Masson, la modelo preferida de Raimundo de Madrazo, en la que tenemos aquí en el Prado dos retratos fantásticos expuestos en las salas permanentes y que Raimundo retrató hasta la obsesión a lo largo de toda su vida. No era la hija de los porteros de los marqueses de Casa Riera en París y una extraordinaria modelo, ¿no? Por esa mezcla que tenía de sensualidad y de inocencia, ¿no? Y eso que lo supo retratar muy bien Raimundo de Madrazo también nos sirve aquí para ver las diferencias entre la calidad y los logros pictóricos de uno y otro, ¿no? Como Egusquiza siempre se queda como detrás, ¿no? Aunque sí que hay una potencia pictórica indudable en este tipo de escenas. Como ven, continuamente Egusquiza hace este tipo de obras. Les traigo esta porque es interesante para que se den cuenta de qué modo tan natural los artistas utilizan la fotografía, es decir, son arquetipos fotográficos. Vean aquí que para sostener la posición y que no salga movida la fotografía se apoyan en este sostén, en esta especie de atril, y esa fotografía es utilizada por Egusquiza para convertirlo en un cuadro. Es una composición, además, que tiene cierto éxito, puesto que llega a ser grabada y que Egusquiza la tiene en la cabeza de manera recurrente, puesto que, si se dan cuenta, en un cuadro como este, una vez más después del baile, que la mujer está pensando en lo bien que se lo ha pasado con sus flores, su ramo de flores aquí, está ensoñando, si se dan cuenta, en el fondo de la composición está la misma imagen. Es la misma persona, la misma dama, el mismo vestido, que ya después del baile está rememorando ese momento de antes del baile. Vaya. Le paso un poco de prisa para que se den cuenta qué tipo de pintura hacía Egusquiza en ese momento. Las típicas españoladas, ¿no? Las españoladas, palabra que se cuaja en Francia, porque a los pintores españoles en Francia se les piden que pinten cosas a la española, ¿no? Porque ese tipismo vende mucho en el mercado francés de ese momento. En estos años le quiero traerle estos retratos, uno fotográfico y otro pintado de Egusquiza, justo en estos años bordeando el año 1880, y Aureliano de Beruete dice esto, ¿no? Que aunque tenía esta existencia frívola y ligera, y aunque trabajaba de manera constante y metódico, no era eso suficiente al anhelo espiritual de aquel hombre profundo y extraordinario. Y aquí tal vez el error de su vida. En lugar de afirmarse en un estilo español, su extranjerismo le hizo preferir algo extraño, muy extraño a su raza y hasta el ambiente francés en que se había formado. Ese ansia le llevó a estudiar primero, a compenetrarse después y a ser, por último, un ferviente admirador del movimiento filosófico-artístico pesimista que por aquel entonces comenzaba a ganar multitud de inteligencias en el que habían dado forma precisa y concreta dos hombres de genio. Un filósofo, Arturo Schopenhauer, que había despertado a la humanidad del letargo optimista en que yacía, revelándose con terrible crueldad, no exenta de cierto humorismo, su teoría del dolor, del ascetismo, de la muerte, del nirvana y del amor, y un artista, Ricardo Wagner, cuyo nombre y fama creciente en aquellos años empezaba a llegar a todas partes. Es decir, en medio de todo este ambiente mundano, en medio de todo este ambiente optimista, en que la sociedad de Europa está triunfando con las nuevas industrias, con nuevos inventos, con una prosperidad generalizada, hay esta corriente pesimista
encabezada por Schopenhauer, a la que Egusquiza atiende y, sobre todo, atiende a través de la filosofía de Schopenhauer y a través del conocimiento, primero desde la distancia y luego en realidad en persona, de la figura de Wagner, ¿no? Y es el momento en que, con el conocimiento de Wagner, Egusquiza cambia absolutamente su forma de pintar, pero también su propia forma de vivir. Es decir, el conocimiento de Wagner, él mismo, Egusquiza, dice lo siguiente: por mi afición a la música y a la literatura llegué a las obras de Ricardo Wagner y de estas a la filosofía de Schopenhauer, allá por el año de 1876. Siguiendo las enseñanzas de este gran filósofo, decidí vivir para la pintura y no de la pintura, rompiendo así definitivamente con las modas y las corrientes del mal gusto del gran público, siempre ignorante. Es decir, a partir de este momento en que él conoce a Wagner y a través de él y de su obra la filosofía de Schopenhauer, abandona todo ese ambiente mundano, frívolo, de fiestas, de tertulias que habíamos visto y que el propio Beruete nos había retratado en su vida anterior, y tras conocer a Wagner, su obra se transforma por completo. Y el propio Egusquiza narra así el conocimiento cuando conoce a Wagner. En el año 1879, a mediados de septiembre, fui a Múnich para asistir a las representaciones del Anillo del Nibelungo. Grande fue mi impresión y tal mi entusiasmo que decidí trasladarme a Bayreuth inmediatamente para conocer a Wagner. Procuréme una recomendación y al presentarme en Weinfried fui recibido cortésmente por la señora de Wagner, cuya agradable conversación me detuvo sin duda más de lo indicado para una primera visita. De repente apareció el maestro. Maquinalmente me puse en pie dispuesto a marchar. Es decir, Egusquiza va a la casa de Wagner, a Weinfried, con la esperanza de conocerlo, pero sin tampoco tener la certeza de que ello iba a suceder. Pero realmente tiene suerte y justo cuando él se iba a marchar, aparece el maestro. Y es interesante, no me gusta traerles muchas cosas para leer, pero sí que las palabras de Egusquiza, de él mismo, cuál fue su impresión al conocer a Wagner, me parecen que eran extraordinariamente significativas. Son mucho más largas. En esta monografía que les marcaba al principio de Aureliano Beruete están recogidas todas sus palabras, pero la fundamental de su retrato es este. Dice: el maestro era algo menos que de mediana estatura. Su hermosa cabeza, que llevaba siempre erguida, como en actitud de hombre que participa de éxtasis, imponía respeto y admiración profunda. El fino y abundante cabello plateado cubría con mechones independientes la hermosa frente, en nada semejante a cuantas hasta entonces por mí vistas. La expresión entre severa y risueña desconcertaba. Tal fue la impresión que me hizo aquel hombre, que de manera tan radical había de cambiar mi vida. Traía Wagner en la mano su gorra de terciopelo negro, recuerden, esa con la que le vemos en todos los retratos, tanto pictóricos como fotográficos. Vestía chaleco blanco, corbata azul, algo abultada a uso de su juventud. Es decir, esta forma abultada, tan elocuente, ¿no?, y que tan vistosa de anudarse en la corbata, es propia de la moda juvenil, no de un señor ya de la edad de Wagner, pero él la llevaba, como lo ven incluso en la fotografía, al uso de su juventud. Chaqueta corta de raso negro, como la lleva en la fotografía, y pantalón gris, los zapatos de raso negro y sin tacón. Dióme pues la mano el maestro y sentándose en un sofá añadió: resté, car on doit encore avertir pour la dîner. Quédese, aunque todavía tenemos que avisar para la cena. Es decir, de repente Egusquiza, de asomarse a la puerta y de pensar que el maestro le sienta a cenar, fue una experiencia para él absolutamente única y tremenda, ¿no? Egusquiza cuenta cómo Wagner, en francés, que era el idioma culto en el que se podían entender entre ellos, le preguntó de entrada que si era carlista. Por ser español, había oído algo que si era carlista. Y no, todo lo contrario. Mi padre fue herido en la guerra. Le preguntó por Alfonso XII, que le parecía un hombre un rey muy capaz. Le enseñó, fue a la biblioteca y le enseñó un libro y leyó Wagner en castellano de los orígenes de la lengua castellana. Dice: esta lengua, cuando yo sea mayor, le dijo Wagner, quiero enseñársela a mi hijo Siegfried, ¿no? Es decir, tuvo una experiencia de una visita, de una cercanía impensable para Egusquiza antes, ¿no?
El propio Gusquiza, como les digo, se queda absolutamente impactado y dice Beruete cómo nuestro pintor se aferró más y más al arte wagneriano, cuya influencia cambió por completo la producción y hasta la vida de Gusquiza. Abandonó la pintura de género, con la que consiguiera algunos éxitos. No volvió a exponer obras de aquel carácter en la Galería Georges Petit, que era una de las más importantes del París de su tiempo, donde vendiera no pocas, y se retiró a una vida austera en la casa de su propiedad, con gran estudio y pequeño jardín, que a poco antes se construyera en París, Rue Copernic 32. Estaba esta bellamente decorada al estilo Luis XVI. Fíjense hasta qué punto el conocimiento de Wagner es como una aparición mística. Yo siempre digo que realmente incluso hoy, ¿no?, en día, y quizá haya alguno de ustedes sentado en este auditorio, ¿no?, los aficionados a la ópera de Wagner es que casi participan de un ascetismo místico que les hace casi considerarse como una congregación exclusiva, ¿no?, diferentes a otros aficionados a otros compositores, ¿no? Y ese deslumbramiento personal, intelectual y filosófico cambió por completo la vida de este pintor. Dejó de hacer lo que estaba haciendo y transformó por completo en su pintura. Fíjense hasta qué punto. Cuando la transformación de su propietario, todo lo cambió. Arrancó puertas y ventanas y sustituyólas por otras de suprema sencillez. Dejó las paredes sin ornato alguno, oscuras y lisas. Los pocos muebles que tenía eran de una austeridad verdaderamente frailuna. Y en el comedor, donde hacía frugalísimas comidas vegetarianas, había un torno que comunicaba con la cocina para evitar la presencia de criados y servidores. O sea, vean, su vida se transforma por completo a partir del conocimiento de Wagner, a quien ve en una segunda ocasión en Venecia, en 1880, una tercera ocasión en Berlín, en mayo del 81, en las representaciones del Anillo del Nibelungo, y una cuarta y última ocasión en Bayreuth, en julio del 82, con el estreno del Parsifal, ¿no? A partir de aquí vamos a ir sobrevolando por encima de la proyección, de la producción wagneriana de Gusquiza, puesto que mi compañero Javier Barón, como les digo, en la siguiente conferencia profundizará en exclusiva en la obra wagneriana del pintor. Les he puesto en absoluto rigor cronológico las obras para que se den ustedes cuenta de qué manera Gusquiza insiste, se obsesiona y vuelve sobre los mismos temas y sobre los mismos personajes wagnerianos a lo largo de toda su vida, como veremos, ¿no? En estos primeros momentos, una de las primeras cosas que hace es hacer este estupendo grabado sobre la fotografía de Wagner, un grabado que le gusta mucho a Wagner, que cuando se lo entrega Gusquiza a su mujer, a Cosima Wagner, y le dice en una carta, Cosima Wagner, que como recuerdan era hija de Liszt, que le ha gustado mucho y que se lo pasó al maestro, que estaba reunido con unas personas y que todos los que allí estaban ponderaron mucho este retrato. Tanto es así que, ante la fama de Wagner, este retrato al aguafuerte es el que difunde la imagen de Wagner por toda Europa y Beruete dice cómo el aguafuerte. Fíjense, el propio Aguafuerte, el propio Gusquiza había vendido las pruebas del Aguafuerte a 10 francos a los intermediarios, que después las revendieron a 70.000 francos. Es decir, eso les da a ustedes un poco de idea, primero, del poco olfato mercantil que tenía Gusquiza y, desde luego, del mucho olfato que tenían sus intermediarios, ¿no? Él sigue, lógicamente, tiene que seguir viviendo, por eso les he querido poner las imágenes de manera estrictamente cronológica. Como ven, repiten los modelos. Esto, como ven, es una imagen sacada de una base de datos de obras de mercado, porque estas obras seguían funcionando para el mercado. Como ven, es el mismo modelo, la misma mujer, con el mismo vestido, en la misma estancia, con el mismo. Aquí es un espejo y aquí es un tapiz. Sigue haciendo este tipo de obras que vamos a pasar deprisa. Por supuesto, al ver este tipo de pinturas, a ustedes les recordarán de inmediato las obras de Raimundo de Madrazo, ¿no?, los retratos de Alain Masson. Esta es interesante, puesto que nos dice cómo las mujeres, de manera muy especial, se dedicaban a la pintura de flores y de países de abanicos, ¿no? Y vean cómo se pinta el país de un abanico en un atril al lado de una ventana, pero vean que es exactamente el mismo recurso compositivo que hace Raimundo en sus Alain Masson. Otra mujer antes del baile, algunos retratos de este momento.
algunos especialmente interesantes, como este que está en el Museo de Bilbao, después del baile, de nuevo rosas en el suelo, etcétera, ¿no? Españoladas, también a lo Raimundo de Madrazo. Ven que es un tipo de pintura poco personal, y que se inserta en estos circuitos comerciales, pero que interesa un poco al espíritu de Egusquiza, incluso a veces con bastante flojedad en la técnica, como tienen en esta ocasión. Disculpen, como les decía al principio, la mala calidad de algunas imágenes que no he podido conseguir mejor. Pero realmente, frente a todo esto, y ya abandonando todo esto, Egusquiza se dedica de esa manera casi religiosa, casi mística, casi iniciática, a lo que será su tercera manera y a su obra definitiva, en la que realmente él considerará que es su obra más personal, al trabajar sobre la obra y sobre los personajes de Wagner, ¿no? Sobre todo a partir de esa cuarta visita a Bayreuth, cuando el estreno de Parsifal. A partir de ese momento, como les digo, como se refiere a Aureliano de Beruete, Egusquiza, de una forma absolutamente obsesiva, se dedica a trabajar, a estudiar y a profundizar sobre los personajes wagnerianos, muy fundamentalmente sobre los protagonistas del Parsifal, pero de manera muy diferente a como harán el resto de los pintores europeos, que se dedicarán mucho más a plasmar narrativamente, con una escenografía puramente teatral, los distintos episodios de las óperas wagnerianas, con esa vuelta hacia las leyendas medievales que, por otro lado, hoy mismo en nuestro mundo contemporáneo están tan de moda, ¿no? Esa recuperación del mundo medieval, de esa mitología legendaria medieval. Pensemos en las películas sobre el Grial, o sobre el Hobbit, o sobre el Señor de los Anillos. Es decir, toda esa recuperación del mundo medieval es algo que a Egusquiza, a toda la pintura europea relacionada con Wagner, le interesa muy fundamentalmente, mientras que Egusquiza se centra de manera muy fundamental en los personajes, en la idiosincrasia y la caracterización de los personajes wagnerianos, como insistirá mi compañero Javier Barón, ¿no? Ven como Aureliano de Beruete dice que abandona la pintura ligera y entra de lleno en un arte grande de idea de tamaño. Son figuras monumentales, contundentes, que tienen que expresar la interioridad de sus afectos y de sus sentimientos en su misma postura, en su misma forma de representación. Y eso es lo que fundamentalmente le preocupa a Egusquiza, ¿no? Dice, comenzó por preocuparse de la línea, quiso dotar a sus composiciones de cierta grandiosidad miguelangelesca, hizo multitud de dibujos y llegó por este procedimiento a olvidar que la pintura es esencialmente el arte del color. Y efectivamente, si ustedes se dan cuenta en las pinturas en las que tenemos expuestas ahora mismo en el Prado, son pinturas que, más que pintadas, si me permiten la expresión, están dibujadas con el pincel, y dibujadas también, sobre todo, con una técnica de puro grabador. Ustedes recuerdan, cuando ven cualquier grabado, cómo a la hora de marcar las líneas y marcar las sombras, son líneas entrecruzadas, ¿eh? Un grabador son líneas que entrecruza, cuanto más densas, así marca las formas. Fíjense ustedes cómo están trazados las carnaciones. Ven que son pequeñas líneas, pequeños trazos de pincel que están entrecruzadas, y así construye la figura perfectamente dibujada y delineada, y, como dice Beruete, con un cierto tono de queja, despreciando el color y fijándose solamente en el dibujo, y olvidando que la pintura es esencialmente el arte del color. Y a partir de este momento, como les digo, en una secuencia cronológica que abarca casi 20 años, se dedica una y otra vez a pensar y repensar y dibujar y redibujar y pintar y grabar los mismos personajes wagnerianos, a los que va variando en la actitud. Como les digo, no me voy a centrar en su iconografía, simplemente en la expresión formal del dibujo. Egusquiza es extraordinario dibujante. Como ven, le interesa sobre todo la expresión de los afectos que caracteriza a cada personaje, en este caso el Parsifal asustado, ¿no? Es el hombre inocente, el hombre
hombre simple que atraviesa el bosque con gran temor, con gran terror, ¿no? Y esa sensación de terror marcando mucho, como ven, con el clarión, el rostro y con las cejas arqueadas, el miedo del Parsifal atravesando la oscuridad del bosque. Todo lo contrario al semblante ascético marcado por la divinidad, por la revelación divina de Titurel. Titurel es el gran maestre del Grial, es el primer maestro del Grial. Ya les digo que no les quiero insistir en la iconografía wagneriana, porque se insistirá en ello mi compañero Javier Barón, pero como saben, el Parsifal, para centrarnos un poco, gira en torno a la figura de este personaje de la leyenda artúrica, Parsifal, Perceval, el caballero Perceval, a la búsqueda del Santo Grial, ¿no? Y como Titurel, que no aparece prácticamente en la ópera más que he mencionado, Titurel, que es el primer gran maestre del Grial, es el primer depositario por los ángeles del Santo Grial y de la lanza de Longinos. Tiene una revelación divina a través de los ángeles que le hacen custodio de estas dos objetos sagrados, ¿no? Por tanto, a Egusquiza le interesa desde el principio marcar ese rostro revelado por la divinidad de Titurel como gran maestre custodio de la orden del Grial. Y ven la utilización soberbia de la sanguina, el uso de la sanguina, que es el lápiz rojo utilizado desde el Renacimiento para marcar muy fundamentalmente las carnaciones, y que aquí Egusquiza trabaja de esta manera tan estupenda en uno de los dibujos que tienen ustedes en el Prado. Por otro lado, fíjense, a la hora de retratar el carácter de otro de los personajes, de Anfortas, el hijo de Titurel, el que está atormentado por haber faltado a este voto sagrado y haber caído bajo la seducción de la bruja malvada Kundry, a la que hemos visto antes en una imagen. Este tormento continuo de Anfortas es lo que quiere representar aquí Egusquiza, con trazos muy negros, con un aspecto doliente, marcando, como ven, con unos trazos muy sinuosos, casi parece un Cristo camino del Calvario, ¿no? Como ven, se centra muy fundamentalmente en los rostros y los personajes y descarta cualquier tipo de accesorio narrativo o escenográfico en estos personajes. Pero a la vez, Egusquiza es pintor, es dibujante y es muy buen escultor, ¿no? Y esta escultura, recuerdan que hemos visto antes una foto del propio Egusquiza abrazándose al busto de Wagner. Esta escultura la tienen ustedes presidiendo en la exposición que tenemos aquí en el Prado, tiene una especial significación para Egusquiza, porque como él mismo, como ven, se retrata varias veces en torno a ella, como él mismo dice, él recuerda como que hablando con la señora de Wagner y mirando de reojo a Wagner, le vi absorto, sin duda en pensamiento de algo muy profundo, con expresión de reflexión o meditación, la cabeza erguida, la mirada en el espacio y totalmente desprendido de lo que le rodeaba. Estaba espléndido e imponente. En el busto en bronce a cera perdida que hice en 1892 traté de recordar esa mirada. Es decir, si ustedes van a la exposición y ven el busto de Wagner, mira como por encima de nuestros ojos. Por eso lo hemos querido elevar un poco por encima de nuestra misma contemplación. Está un poco elevado también para que sea un poco símbolo de toda la muestra, y tiene su mirada a la vez, esa mirada que vio Egusquiza, ¿no? Que realmente le estaba hablando en la cena y Wagner estaba pensando en otra cosa, mirando en el más allá sin hacerle mucho caso. Y vean la anécdota de abajo, ¿no? Cuando estos personajes, estos músicos, fueron al estudio de Egusquiza, al ver este boceto en bronce, fue tal la impresión que les produjo que, emocionando y llorando, besó a Egusquiza, exclamando al propio tiempo: es el maestro, es el maestro. ¿No? Vean cómo es una admiración casi mística, ¿no? Casi religiosa, la que despertaba Wagner. Incluso tiene una fuerza realmente impresionante, ¿no? Con esa sotabarba tan característica en la iconografía del maestro. Aquí ven la firma de Egusquiza y del fundidor de la escultura. Son años, como les digo, en que tanto en dibujo como en grabado trata una y vez más. Fíjense qué diferencia, ¿no? Cómo ha cambiado Egusquiza, ¿no? De las parejas del baile que hacía antes de Wagner a el tipo de estética muy centrado en esa tosquedad o en esa simplicidad neomedieval con la que inspiran los personajes wagnerianos. Y en este momento también es muy interesante cómo Egusquiza se une a uno de los movimientos más
curiosos, si me lo permiten, o más significativos en el arte francés de su momento, ¿no? Como son la aparición de estos salones de la Rosacruz, cuando este literato y, vamos a decir, oscurantista, o no sé cómo llamarlo, Joseph Péladin, él crea en 1888 en París la Orden de la Rosacruz, del Templo y el Grial, en que intenta, de alguna manera, si me lo permiten, como habían hecho los nazarenos a principios del siglo XIX, volver a la búsqueda de Dios. Solo la verdad es belleza, solo Dios es belleza, y hemos de buscar la belleza a través de Dios, ¿no? Y a través de la búsqueda de lo verdadero. Esa búsqueda de lo verdadero desde el punto de vista espiritual y religioso es lo que lleva a estos artistas, fundamentalmente pintores, también músicos, a volver a crear esta Orden de la Rosacruz, del Templo y el Grial en 1888. Ellos en Péladin, el que encabeza este movimiento, y estos artistas fundan durante unos años estos salones de la Rosacruz, en que los artistas mostrarán sus creaciones. Entre ellos, a ellos se suma Egusquiza, y sus obras, como pueden imaginar, en un ambiente místico como este, son extraordinariamente bien consideradas, ¿no? El propio Éric Satie escribe una obra para inaugurar estos salones de la Rosacruz, como es el primer gesto estético de estos artistas que van a la búsqueda de la verdad a través de la recuperación de lo medieval. Y quédense con este nombre de Carlos Schwabe, que es artista conocido porque de alguna forma también la estética de este artista influirá en la obra de Egusquiza en los años siguientes. Egusquiza participará en los salones de la Rosacruz entre 1893 y 1897, como les digo, dentro de ese ambiente iniciático o místico de este grupo de artistas. Por supuesto, retrata a través del aguafuerte a Luis II de Baviera, a través de las fotografías existentes de él, es decir, toda la iconografía wagneriana es lo que le interesa a partir de este momento, y en fecha tan temprana como esta empieza a estudiar a los personajes principales, tanto del Parsifal como de Tristán y Isolda. Y dice muy bien, lo aclara muy bien Aureliano Berruete, cómo a finales del siglo XIX, que presentó con lienzos de Tristán y Isolda en las exposiciones de París, cuando él iba por los salones de la exposición en París, él veía todo el brillo y todo el colorido del resto de las pinturas, y él veía su pintura como pizarrosa, ¿no? Como parecían pizarras. No le gustó, y de tal manera le preguntó a su maestro León Bonnat que si esa impresión era verdad. Dice, pues sí, tus obras tienen una cosa como oscura, opaca y muy cetrina, que no acaban de arrancar, ¿no? Y Egusquiza quemó, destruyó sus lienzos por 2 veces, ¿no? De manera que no estaba contento con lo que él había conseguido, y volvió a insistir a lo largo de muchos años, como verán, exactamente en las mismas figuras, con las mismas posturas. Pero fíjense esa fuerza y esa contundencia miguelangelesca, ¿no? Como dice el propio Berruete, en el trazado de la anatomía femenina, ¿no? Con estos trazos paralelos pequeñitos, como les decía, a la hora de marcar las sombras, que realmente pertenecen, fíjense aquí, pertenecen a la formación de un grabador más que de un pintor, ¿no? Aquí está estudiando la figura de Isolda muerta, que dará como resultado, muchos años después, un cuadro que conoce. Este es el gran emblema y el gran símbolo de la exposición. Si han visto la exposición, verá que lo hemos puesto encima de la figura del propio Wagner, y tiene una significación muy especial. Primero, porque el Grial es el icono mismo y el sentido mismo del Parsifal, ¿no? Yo siempre recuerdo, cuando hemos hablado con mis colegas de esta exposición y de este grabado, la magnífica montaje que se hizo en Bayreuth y que está en YouTube, lo pueden ustedes ver, no sé si en el año 98 o en el año 88, del Parsifal, en que su escenografía se basa nada más subir el telón en un enorme grial, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla todo, puesto que el grial es el motivo mismo de la propia ópera, ¿no? Pues bien, este grabado
fue simbólico de tal manera para Egusquiza que en él, en la parte izquierda, aquí lo ven, se lo he puesto un poquito en grande, aquí ven el lema, ¿no? Das böse Band, que es el lema que hemos cogido para la exposición, con este grabado quiso Egusquiza que presidiera su capilla ardiente, ¿no? O sea, fíjense hasta qué punto fue importante para el propio Egusquiza, ¿no? Vamos a pasar deprisa. Los dibujos de las distintas figuras que él va haciendo y estudiando una y otra vez para sus personajes del Parsifal, ¿no? Esa contundencia y esa monumentalidad escultórica rotunda de una gran presencia de sus personajes, de una enorme fuerza, y cómo una y otra vez los estudia en distintos grabados y dibujos que repite y que cambia una y otra vez, ¿no? Quizá uno de los más, iconográficamente, de los más ilustrativos de la figura de Kundry, que luego en el cuadro no aparece, que recuerdan que Kundry está atormentada, es condenada durante toda su vida porque al haberse burlado, se ha burlado del sacrificio de Jesús, ¿no? De la figura de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, y le persigue durante toda su vida la mirada de Cristo y la atormenta, ¿no? Esa sensación de tormento con el que también está en el cuadro. No aparece la Santa Faz encima de su cabeza en el cuadro, pero sí en los grabados que hace a continuación, ¿no? O las versiones del Anfortas, y cómo va estudiando distintas expresiones del Parsifal, ¿no? La primera versión en grabado del Tristán e Isolda y dibujos que una y otra vez va haciendo de los distintos personajes de la ópera, ¿no? Y aquí el Titurel, como lo piensa primero, no como un guerrero, sino como el gran sacerdote, el gran maestre de la Orden del Santo Grial, que recoge de los ángeles justo con la espada. Aquí ven muy bien, ¿no? A qué responde ese gesto de miedo, de terror del dibujo que veíamos al principio, pero como ven es mucho después, es decir, cronológicamente el grabado es mucho después que el dibujo que hemos visto al principio, y algunos de los más subyugantes por modernos son los dibujos que hace Egusquiza de los escuderos del Grial, ¿no? De los soldados que custodian el Santo Grial. Vean de nuevo lo que les decía de la técnica de las líneas cruzadas para marcar las sombras, y a mí me gusta mucho, sobre todo este es un cuadro que hace mucho después, pero sobre todo este dibujo, ¿no? Que me parece de una modernidad tremenda. Fíjense, por ejemplo, en el diseño del cinturón, ¿no? Esto podríamos verlo perfectamente en un diseño de George Lucas para la Guerra de las Galaxias o para El Señor de los Anillos. Es decir, esa estética que sintetiza el tipo de adornos y el tipo de estética medieval es algo que Egusquiza, fíjense en el diseño del pomo de la espada, cómo realmente tiene mucho de anticipar esa modernidad de un tipo de estética que a nuestro mundo contemporáneo nos es ahora tan cercana, ¿no? Algunos dibujos tienen una fuerza muy especial, como hecho sobre todo a sanguina, ¿no? Como marca perfectamente el modelado huesudo del rostro, ¿no? A través de las líneas cruzadas, como les decía antes, o cómo ensaya figuras para cuadros que van a venir mucho después, van a venir más de 10 años después. Estos son muy bellos, los dibujos del Tristán. ¿Recuerdan cómo antes hemos visto la Isolda? Bueno, pues es que el Tristán lo estudia muchos años después a través primero de esta figura, primero desnuda en un perfil bellísimo del Tristán tendido de frente solo, al que luego superpone la figura de Isolda. Y con el mismo procedimiento que hacía Miguel Ángel desde el siglo XVI, es decir, estudiar primero y analizar primero las figuras desnudas y luego revestirlas de sus indumentarias, ¿no? También en estos momentos en Egusquiza le interesan este tipo de retratos o estudios de figuras femeninas de busto o como mucho de medio cuerpo, en la que hace algunos retratos. Si se lo pongo en blanco y negro es porque las obras no sabemos hoy dónde están, son imágenes cogidas del libro de Egusquiza que le enseñaba antes, y en este momento, ya a principios del siglo XX, le vuelve su mirada un poco al siglo de oro español y hace grabados de algunos de los personajes más importantes para él de
el pasado glorioso de las artes y las letras en España. Aquí es interesante porque ven a Egusquiza posando ante la plancha al agua fuerte del retrato de Calderón de la Barca, que posa también con él aquí detrás. El retrato de Schopenhauer, hecho a través de la fotografía, el retrato de Goya, hecho a través del óleo que tenemos hoy aquí en el Prado, y es una figura que, lógicamente, como no podía ser de otra manera, le interesa a Egusquiza y llega a copiar algunas de los ángeles de San Antonio de la Flor. Pasamos ya deprisa. Son retratos, cuando se dedica a hacer retratos de encargo, no hace nada especial, y llega este momento ya mágico, el mejor momento en que ya sí que Egusquiza está convencido de lo que está haciendo y ya no destruye los cuadros, sino que los deja, afortunadamente para nosotros, para la posteridad, ¿no? Dos de los mejores son la Kundry que tenemos en la exposición del museo, en el castillo de Klingsor. Ven que Klingsor está detrás, aparece detrás de estas columnas árabes, que lo que hacen es recordar que su castillo estaba en el sur de España. Como saben, la historia del Parsifal y con Kundry y el mago Klingsor se ambienta en el sur de España. Y vean lo que les decía al principio de ese modo de construir, no pintando, sino más que pintando, dibujando. Después de pintar el cuadro, sigue insistiendo en su figura. La Brunilda, la Valquiria. Pasamos y llegamos a este punto que sí quiero hacerles un poquito de reflexión, porque cuando Egusquiza hace esta donación de obras al Museo de Arte Moderno, no dona 2 cuadros, como ven ustedes en la sala, sino que dona 4. Dona además Titurel y dona también Amfortas. De estos 2 cuadros que habían salido del museo en los años 30, justo en la República, nosotros no teníamos más que estas imágenes antiguas, puesto que llevaban mucho tiempo, desde el año 32, depositados en el Museo de Cáceres. Y aquí ven ustedes una foto antigua del Museo de Cáceres, donde ven los cuadros al fondo. Yo creo que los pueden apreciar y los ven ustedes aquí. Pues bien, cuando quisimos, preparando este catálogo general que les decía, y preparando, es decir, revisando todas las colecciones del museo, cuando se retiraron en su momento estos 2 cuadros del Museo de Cáceres donde estaban depositados, se recogieron así. Los cuadros habían sido desmontados, habían sido enrollados y habían sido doblados de la manera que ustedes lo ven. Realmente son cuadros que en su momento, con mucha paciencia y con mucha profesionalidad, merecerán y se podrán recuperar, yo lo espero, pero sí que esto quería que ustedes vieran también lo que sucede cuando las cosas no se hacen como se deben, ¿no? Y como en los depósitos, en un momento determinado, e ignoramos por qué razón, esos cuadros se desmontan y los acabamos recogiendo de la manera que ustedes ven. Afortunadamente, entre comillas, digámoslo así, después de haber recogido así los cuadros, pensando que solamente teníamos esta imagen no buena, bastante mala, de los cuadros como eran originalmente, encontramos una estupenda fotografía del cuadro en perfecto estado, seguramente hecha nada más el cuadro pintarse, y nos va a ayudar mucho a recuperar estas partes perdidas, en las que podemos apreciar realmente la calidad de Egusquiza en esta composición. Como ven, si recuerdan los grabados en que Titurel aparecía revestido en todos ellos con una túnica como de gran maestre de la Orden del Grial, aquí aparece como gran guerrero, con esa coraza, con esa armadura tan impresionante. Lo mismo pasa en el caso de Amfortas, ¿no? Y aquí, en este caso, vemos en que lo que realmente podemos apreciar aquí en los restos que han quedado del cuadro es el dibujo subyacente, cómo prepara Egusquiza sus composiciones, dándoles blanco de albayalde y sobre ellos pintando para marcar las luces y las sombras. Esta es la foto del cuadro en su estado original, y el cuadro
cuadro del Parsifal, como ven ustedes en las salas, ¿no? Con esa sombra de Kundry por detrás, de una forma muy suave, muy tenue, apareciendo como despertando de su letargo. Y aquí, frente a todos los estudios que habíamos visto antes, en que a Egusquiza le importaba sobre todo esa actitud o ese gesto de miedo, de terror, atravesando el bosque, aquí es ese momento alucinado en la revelación divina. Piensen, vamos a ir un poco detrás con este cuadro, el propio Egusquiza dice cómo cuando vio las óperas de Wagner se dio cuenta de que las óperas de Wagner estaban mal iluminadas, porque no era bueno que unas obras en las que todo discurría y el argumento discurría respecto a la revelación divina, hacia la intervención de Dios, de lo sobrenatural, frente a los hombres, es decir, la luz tenía que emanar de arriba, nunca de abajo. Por tanto, y él llegó a escribir un artículo en alemán, en una revista especializada en ópera en ese momento, en la que sugería, en la que recomendaba que las óperas wagnerianas solamente se iluminaran desde arriba, nunca con las luces de candilejas, para subrayar esa sensación sobrenatural de esa luz divina que transforma por completo a los personajes, como el propio Egusquiza quiso reflejar en sus cuadros. Y eso es algo estéticamente muy interesante, ¿no? para a la hora de contemplar estas obras. Bien, estos son, ya le digo, mi compañero Javier Barón abundará en esta iconografía wagneriana de pequeños cuadritos que Egusquiza va haciendo en estos años, hasta que concluye, yo creo que con dos de sus, aparte de los cuadros del Prado, sus obras más completas, pictóricamente hablando, respecto a la iconografía wagneriana, son este estupendo cuadro que tiene el Museo de Bellas Artes, de Tristán y Isolda, La muerte. Fíjense que los dibujos que hemos visto preparatorios eran de los años 90 y cómo hasta 1910 no cuaja el cuadro, ¿no? Cómo son estudios y figuras que constantemente están bombardeando la cabeza de Egusquiza. Y allí la muerte, aquí la vida después la pinta 2 años después. Ahí está su dibujo preparatorio. Y aquí, si han sido ustedes perspicaces, si se han dado cuenta, en este cuadro en esta foto, ven ustedes una primera versión del cuadro. Se dan cuenta que no tiene nada que ver. Este ha de ser uno de esos cuadros de Tristán y Isolda que él llegó a quemar, llegó a destruir, porque no estaba para nada de acuerdo con el resultado que había obtenido, ¿no? Las hijas del Rin, que es ya de 1912, es algo muy, muy tardío. Como ven, uno de los jefes nibelungos, Alberico, está custodiando el oro al que quieren arrebatarle las hijas del Rin. Recuerdan también cómo hemos visto dibujos muy previos, muy anteriores. Y este dibujo es también una de las claves de la estética wagneriana. Miren, este dibujo, a ustedes les sonará, les será muy familiar, porque recuerdan el dibujo de Miguel Ángel. El dibujo original de Miguel Ángel, que ahora está en el Metropolitan de Nueva York, era, curiosamente, propiedad de Aureliano de Beruete hijo, es decir, primero del padre y luego del hijo, del autor, amigo y autor de la biografía sobre Egusquiza. Y Egusquiza lo copia, es decir, ese tratamiento anatómico, heroico de la anatomía humana en tensión, forzados los músculos, estudio desnudo de las figuras que luego reviste de indumentaria, es decir, todo ese comportamiento estético del dibujo miguelangelesco, Egusquiza lo tenía absorbido de primera mano y no deja de rendirle tributo, de rendirle homenaje con este dibujo que hace, esta copia que hace del dibujo que era entonces de Aureliano de Beruete, y que da, como les digo, mucho la clave de cuál es la estética de Egusquiza en este momento. Son obras muy, muy finales. Y su última obra, que es casi un rédito a un compendio, ¿no?, de toda la importancia que para él había tenido la música desde niño con su madre, es esta efigie de la música, que tiene todo ese carácter del más puro simbolismo de principios del siglo, que si ustedes lo piensan un poco, recuerda muchísimo a esas fotografías pictorialistas, ¿no?, de mujeres con melenas muy largas y con túnicas muy sobrias, que también nos recuerdan algunas cosas del primer cine mudo, y que es un tipo de estética muy, muy marcada y muy constante en la pintura simbolista de ese momento. Les traigo simplemente una obra del Carlos Suave, que recuerdan que habíamos visto antes,
antes, que era el autor de los carteles de las exposiciones de la Rosa Cruz, como son figuras ascéticas que lo mismo pueden representar una alegoría de la música que, como en este caso, en este estudio, una ola, ¿no? Son expresiones de figuras casi como místicas, extraordinariamente frecuentes en la pintura y en el arte simbolista de este momento. En los últimos años de su vida, como nos dice Beruete, él comprendió el valor de la cariñosa acogida que tuviera entre los españoles y, generoso y español, hizo en pro de la cultura schopenhaueriana y wagneriana de su patria las siguientes donaciones: al Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid, un bajorrelieve de la mejor y más auténtica efigie de Buda conocida, que es este que ven ustedes aquí. Es decir, Busquiza, al final de su vida, ya después de ese recorrido que había hecho, decide donar este relieve de Buda al Museo de Reproducciones Artísticas, un paquete de dibujos y grabados a la Biblioteca Nacional de España y el resto de las obras de pinturas y dibujos al Museo de Arte Moderno, heredadas luego por el Museo del Prado, con lo cual él fue muy consciente de que era la forma de dejar su legado al que de esta manera el Prado ahora ha querido rendir tributo, ¿no? Dice a Beruete cómo los padecimientos físicos y la tristeza moral acabaron con él en 2 meses. Falleció en Madrid el 10 de febrero del 15. Ordenó que su composición del Grial, tan misteriosa y mística, le acompañara en su capilla ardiente y que la espada que él mismo hiciera para el titurel fuera enterrada con él sobre su pecho. Su cuerpo descansa en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Aquí se cierra el periplo vital y profesional de uno de los personajes más singulares de la pintura española de entre siglos, ¿no?, de finales del XIX y principios del XX, del que ahora hemos trazado su transcurso vital y, desde luego, lo más sobrecogedor es su transformación, la transformación de su arte y de su vida con el conocimiento de Wagner, en el que insistirá mi compañero Javier Barón en la próxima conferencia. Nada más y muchas gracias.